Creo que el sueño de todo El astrónomo, sueño, sí. de todo profesional, Es mi es sueño. llegar a poder transmitir eso. Y para mí tus prédicas han sido de gran bendición. Creo que no va a ser la diferencia hoy, así que el Señor te bendiga. Eso espero. Vamos ahora. El Señor bendice a Rodrigo y que Él pueda hablarnos a través tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Obvio. Sí, la mesa. Gracias. Muchas gracias al pastor por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes hoy. Tengo que acordarme que tengo que hablar lento para ayudar con la traducción. Si ven que voy corriendo, ustedes me hacen así con la mano y me recuerdan que tengo que hablar lento y modulado. Como dice el pastor, ya el próximo domingo, nuestro último domingo aquí en la iglesia, quería aprovechar la oportunidad para decir que fue maravilloso compartir estos 3 años con ustedes. Lo lindo de una iglesia latina en otro país, creo yo, es que se asemeja un poco al cielo, en el sentido que está la riqueza de todos los países de Sudamérica, de Latinoamérica juntos. Ahora volvemos a Chile, lo más probable es que el 95% de nuestra iglesia sea chilena. Yo amo a Chile, soy chileno, pero es tan lindo tener hermanos de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, todos juntos compartiendo, ¿no? Yo sé que el cielo va a ser así, todas las naciones juntas, y ustedes tienen ese pedacito de cielo con ustedes, así que valórenlo profundamente, porque yo creo que es realmente un privilegio, aparte que es una ciudad hermosa Múnich, ¿no? Entonces, y por lo mismo, para nosotros fue bastante difícil tener que tomar la decisión de si seguir en Alemania o intentar quedar o volver a Chile. Y las decisiones son diarias, todos tenemos que tomar decisiones, algunas son muy simples, como yo esta mañana tengo que predicar cómo me visto, formal, no formal, ¿verdad? Hay decisiones más complejas. Para nosotros, ¿volvemos a Chile o nos quedamos en Alemania? Cuando uno es soltero y yo conocí a mi esposa Fares, ¿es la mujer de mi vida o no es la mujer de mi vida, no? Cuando uno es joven y quizás da la prueba para entrar a la universidad, ¿qué carrera estudio? O cuando uno tiene hijos, como ahora tengo a Olivia, que tiene 2 años y ya está empezando a desarrollar su carácter y está empezando a desafiarnos más, ¿cómo le enseño? ¿Cómo le digo que no? ¿Verdad? Cuando hace algo malo, ¿cómo la corrijo? En el fondo, nuestra vida está llena de decisiones, todos los días, algunas más importantes que otras. Lo clave es que cuando tenemos que tomar decisiones importantes, y estas decisiones tienen obviamente un efecto en nuestras vidas, y nosotros no estamos convencidos de la decisión que tomamos, siempre va a haber duda. Vamos a volver atrás y vamos a decir, ¿qué pasa si hubiera elegido lo otro? Con Fares quizás nos vamos a ir a Chile, ¿verdad? Y puede ser fácil pensar, ¿y si me hubiera quedado en Alemania? El problema de esto es que no nos permite disfrutar la vida. Cuando uno tiene dudas, uno no puede disfrutar a plenitud la decisión que tomó. Es un poco esclavo de la decisión en ese sentido. Y no solo eso, también refleja un problema en nuestra relación con Dios. Porque Dios, en la Biblia, en la venida de Cristo y en la compañía del Espíritu Santo que tenemos ahora, nos quiere mostrar el camino, nos quiere guiar, nos quiere ayudar a tomar decisiones sabias que nos acerquen a su voluntad. Entonces, cuando tomamos decisiones sin convicción, no solo no vamos a disfrutarlas, sino que también estamos dejando de lado a Dios. Y ese es el mensaje que me gustaría desarrollar hoy. Es importante que recordemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por eso es que en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, está lleno de pasajes y versículos donde Dios nos habla de su sabiduría. El primero que me gustaría compartir está en Santiago 1:5, si lo pueden proyectar. Y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que esta es la base. Todo lo que hoy yo voy a compartir, ustedes saben que si a Dios le piden sabiduría, los beneficios, las cosas que voy a conversar hoy, ustedes pueden acceder a ellas. Están abiertas a toda la congregación. Aquí no hay, en la sabiduría no hay tema de edad, ni de coeficiente intelectual, ni nada de eso. La sabiduría está inmediatamente alineada con nosotros pidiéndole a Dios ser sabios. Hay que tener cuidado, eso sí, cuando hablamos de sabiduría. Hay 2 tipos de sabiduría.
La primera sabiduría es la sabiduría cotidiana o secular. La sabiduría secular es esa sabiduría que viene de la experiencia humana. En esa sabiduría sí importa ser viejito, porque cuando uno ya va envejeciendo, ha visto más cosas. Todos conocemos refranes o proverbios populares, como camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿no? Esos son, por ejemplo, más vale pájaro en mano que 1000 volando o 100 volando, dependiendo del país. Muchas veces tomamos decisiones pensando en esos como proverbios, pero que no están en la Biblia, sino que vienen de la tradición, ¿verdad? Cada país tiene sus propios proverbios o refranes de sabiduría. Y el punto de la sabiduría secular es que hay veces que está alineada con los planes de Dios, porque nuestra cultura, después de todo, tiene una influencia católico-cristiana muy fuerte. Pero hay proverbios que no están alineados con la palabra de Dios. Yo recuerdo en la iglesia, cuando yo era muy joven y chico en Rancagua, en mi ciudad en Chile, había un líder de jóvenes que una vez me dijo: Rodrigo, hay que ser manso, pero no menso. Y me quedó grabado. Ese mismo líder, 2 años después, me dijo: Rodrigo, ¿te acuerdas cuando te dije eso? Estaba equivocado, porque eso no está en la Biblia. La Biblia nos habla que tenemos que ser mansos y mansos, punto. Entonces, si se dan cuenta, hay una sabiduría que es cotidiana y que todos la tenemos, todos la escuchamos de nuestros padres, de nuestros amigos. Pero no necesariamente esa sabiduría está alineada con la sabiduría que viene de Dios. ¿Y cuál es la sabiduría que viene de Dios? Es la que nos fue revelada a través de la palabra, que fue completada cuando vino Cristo y que el Espíritu Santo nos puede ir entregando día a día. El problema es que la sabiduría, tienen que pensarlo como si fueran, no sé, vectores. El problema es que la sabiduría humana y la sabiduría de Dios muchas veces están en conflicto. Es como que fueran perpendiculares, chocan. Y hay un versículo en que Pablo nos habla de esto. Si pueden poner el versículo que viene ahora, que es 1 Corintios 1, del 18 al 21. Vamos a ver, Pablo dice: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Sí seguimos? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de la época? ¿No ha convertido en Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y finalmente remata con el versículo 21. Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y esto es clave, porque aquí Dios y Pablo están confrontando frente a frente la sabiduría humana, diciendo: Dios no dispuso que nosotros fuéramos salvos siguiendo esa sabiduría, sino que dispuso que fuéramos salvos siguiendo la sabiduría que viene de Dios, que a los ojos de la sabiduría humana es locura, ¿verdad? Porque estamos hablando de que Dios se hizo hombre, murió, resucitó, y por eso somos salvos, lo cual es locura. Pero Pablo está atacando directamente la sabiduría, esa noción humana que tenemos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchas veces como cristianos, cuando tenemos que tomar decisiones, la primera sabiduría a la que apelamos es esta sabiduría cotidiana. Hay veces que no, cuando la decisión que tenemos que tomar es un asunto moral. Por ejemplo, voy a un restaurante, pido comida, una cerveza, agua, y después me traen la cuenta y veo que hubo algo que no anotaron, y yo pregunto: ¿le digo o no le digo que les faltó anotar esta cerveza? Bueno, ahí generalmente como cristianos apelamos al lado moral y pensamos en Cristo y decimos: yo le debería decir porque un cristiano hace esto. Y está bien. El problema es que hay otras áreas de nuestra vida, por ejemplo, el área laboral o los estudios, en que muchas veces apelamos a la otra sabiduría, a la sabiduría que hemos aprendido de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Y no entendemos que la verdadera madurez cristiana es cuando nosotros logramos ver todas las áreas de nuestra vida con los ojos de Cristo. Es cuando todas las decisiones de nuestra vida, las que tienen que ver con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo,
las que tienen que ver con nuestro trabajo, las que tienen que ver con nuestro estudio y con decisión de si abro esta página web o no la abro, si pago la cuenta bien o no la pago. Todas esas decisiones están asociadas a Dios, ¿me entienden? Cuando nosotros somos capaces de ver todas estas áreas con los ojos de Cristo, entendiendo que Él es amo y Señor de toda nuestra vida como un conjunto, ahí es cuando estamos alcanzando la madurez cristiana, ¿me entienden? Y ese es el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros, que usted no lo deje de lado en un área de su vida y sí lo incluya en otra área de su vida. Lo lindo es que en la Biblia podemos encontrar ejemplos de sabiduría para todas las áreas de nuestra vida. Y hoy me gustaría compartir 3 personajes de la Biblia que nos enseñan distintas caras de la sabiduría. Y la primera de ellas es, si yo les pregunto, ¿quién es el personaje bíblico más sabio de todos? ¿Quién me dirían que es? Salomón, ¿verdad? Les quiero decir que están profundamente equivocados. Y esto me encanta porque yo partí, cuando empecé a preparar este tema, pensé lo mismo. Ok, voy a predicar de la sabiduría, tengo que leer Salomón. Y ya les voy a explicar por qué creo que estamos equivocados, partiendo por mí, que fue el primero que me di cuenta de esto. Lo cierto es que Salomón fue muy sabio. En su tiempo fue el hombre más sabio de la tierra. ¿Y cuál es el secreto? ¿Por qué Dios hizo sabio a Salomón de la forma, con tanta, en el fondo, no solo sabiduría, sino riqueza? Y la clave está en un proverbio, que es el proverbio 1:7. Esto también aparece en Proverbios 15:33 y Job 28:28. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y tenemos que entender que aquí temor obviamente no es miedo. No es que si yo le tengo miedo a Dios, voy a ser sabio. El temor es entender quién soy yo ante Dios. Entender que yo soy creación, y Él es quien me creó. Cuando yo entiendo mi posición pequeñita ante ese Dios gigante y todopoderoso, estoy entendiendo el temor a Dios. Y dice que si uno entiende esto, ese es el principio para ganar sabiduría. Y si vemos la oración de Salomón, que era joven cuando le tocó asumir el reinado del pueblo de Dios, y vamos a Primera de Reyes 3, versículos 7 al 9, dice, esta es la oración de Salomón. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Yo de chico pensaba que Salomón era sabio porque a Dios se le ocurrió hacerlo sabio. Es como Dios se despertó y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer a Salomón el hombre más sabio del mundo. Y ¡paf! Le dio sabiduría. Pero después de ver esta oración, me di cuenta que Dios le dio sabiduría a Salomón como consecuencia de su humildad. De decirle a Dios, mira Dios, ahora me toca ser rey del pueblo de Israel, de tu pueblo escogido. Y soy un muchacho. 2, reconozco que esta es una responsabilidad enorme y que no tengo las herramientas para hacerlo. Sin ti no tengo cómo hacerlo. Y dice que la respuesta de Dios es que le dio un corazón sabio y prudente. Como respuesta a esa oración en que él reconocía humildemente, necesito tu ayuda. ¿Cuán distintas serían nuestras vidas si cada vez que nos tenemos que enfrentar una responsabilidad tomamos la actitud de Salomón y le dijéramos a Dios, mira Dios, este desafío es grande y necesito tu ayuda? Lo que le tocaba a Salomón era ser rey del pueblo de Dios. Este era el servicio de Dios, de Salomón a Dios. ¿Cuán distinto sería nuestro servicio a Dios si cada vez que nos toca servir le pedimos a Dios, sin ti no puedo hacerlo, no tengo las capacidades, te necesito, ¿verdad? Claramente nuestras vidas serían diferentes, nuestro servicio sería diferente y nuestra vida laboral, educacional, en la distinta etapa en la que esté sería diferente.
Lo entretenido y bonito es que Salomón era joven cuando Dios lo hizo sabio. Así que yo le digo a todos los jóvenes que están acá que no asocien la sabiduría necesariamente a ya tener muchos años y haber visto muchas cosas. La sabiduría está disponible para todos en esta sala, independiente de la edad, independiente si usted estudió en la universidad o no estudió en la universidad, independiente de todo eso, porque el principio de la sabiduría no es la edad, no son los estudios, es el temor a Jehová, es humillarse y pedirle a Él: necesito tu sabiduría. Uno de los aspectos claves de la sabiduría de Salomón fue la construcción del templo. Y tengo aquí, voy a pedir que proyecten una imagen del templo que construyó Salomón. Y voy a hablar de esto porque después con Jesús vamos a entender la película completa. Cuando Salomón construye el templo, sigue las estructuras del tabernáculo. Habían 3 áreas. Había un patio exterior, luego venía el lugar santo y finalmente venía el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar donde estaba la presencia de Dios y solamente una vez al año, y solo el sumo sacerdote podía entrar a ofrecer sacrificio a Dios en perdón de los pecados del pueblo. Era una oportunidad y solamente un escogido. Al construir el templo, lo que estaba haciendo Salomón era entregarle una visión al pueblo de Israel de cuál era su relación con Dios. Imagínense que usted es israelita y no conoce el Nuevo Testamento, obviamente, porque Jesús no había venido en esa época. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo se relaciona el pueblo de Israel con Dios? Lo primero que se le habría venido a la mente es el templo, porque uno habría dicho: ahí habita Dios, ahí va el sumo sacerdote en representación nuestra a hablar una vez al año con él. Esa era la imagen, la estructura que tenía el pueblo de Israel de Dios. Lo hermoso es que después esto fue completado gracias a Cristo, y después vamos a hablar de eso. Pero quiero que se acuerden de esta imagen, del lugar santísimo, de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y de cómo solamente una persona, una vez al año, podía ir a interactuar con Dios. Quiero que avancemos ahora al segundo personaje que me gustaría discutir, y él es Job. Y Job es muy interesante porque nos habla de un área de la sabiduría de Dios que está asociada al sufrimiento. Y me imagino que muchos de ustedes ya deben conocer la historia de Job. No creo que sea necesario revisarla en detalle. Job creo que tenemos el versículo, voy a solamente usar un par. En Job 1:1 dice que en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal, y este hombre se llamaba Job. Y dice que Dios estaba en un consejo con sus ángeles, y uno de ellos, que se presenta como el opositor o Satanás, le dice que Job era así porque tenía todo. Y le dijo: si tú le quitas lo que él tiene, créeme que te va a maldecir y se va a ir en contra tuyo. Y Dios le da la oportunidad a este ángel de que le quite las pertenencias a Job. Y dice que pasa esto, pero aún así dice que Job no pecó y no se volvió contra Dios. Y dice que este opositor viene de nuevo y le dice a Dios: ok, ya perdió su familia, perdió sus pertenencias, pero si tú lo enfermas, él se va a volver contra ti. Y dice Dios ok, te doy autorización para que traigas enfermedad sobre él, pero que no muera. Y dice que vino una enfermedad sobre Job terrible, que tenía llagas y se rascaba todo el día. Y aún así, Job se mantenía fiel a Dios. Después vienen los amigos de Job. ¿Cómo habrá sido la situación de Job? Que cuando llegan sus amigos, dice que lo vieron a distancia y se pusieron a llorar por él, de lo miserable que estaba. Había perdido su familia, sus pertenencias, y estaba enfermo. Y el problema es que los amigos usan una sabiduría que no es correcta, porque cuando le empiezan a dar consejo a Job, le dicen: arrepiéntete, algo muy malo debes haber hecho tú para que Dios te castigue de esta forma. Y ese consejo no está bien, porque esto no vino como consecuencia de un pecado de Job, esto era una prueba de Dios. Y él se empieza a defender y dice: yo no he hecho nada, hasta que llega un punto en que ya no da más. Y habla contra Dios. Y si buscan en Job 23, versículo 3, 4 y 5, dice Job:
Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y tratar de entenderla. Ahora imagínenselo a Él, yo me imagino que lo debe haber gritado. Esto es como cuando uno era más pequeño y escuchaba que alguien había dicho algo de uno y quizás le daban ganas de ir a pegarle o enfrentarlo, y uno dice, si supiera dónde está, dígame dónde está, dígame, ¿quién lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Yo voy a hablar. Esto es lo mismo. El problema es que está hablando de Dios Todopoderoso, o sea, no buscó una pelea con alguien de su mismo tamaño, claramente. Pero Job se rompe, Job se va contra Dios, no entiende su sufrimiento. Job, cuando sufrimos generalmente solo nos podemos concentrar en una cosa, en el sufrimiento, ¿verdad? No podemos ver más allá. Y Job estaba en eso, y se va contra Dios y habla contra Él y demanda que le explique por qué le está pasando esto. Y dice que se empieza a formar una tormenta, y que de esa tormenta viene la respuesta de Dios a Job. Y esta la encontramos en Job 38. Voy a leer solo un par de partes, pero podemos leer el principio en Job 38. Dice, el Señor le respondió a Job, desde la tempestad le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Ya, ahí primero. Seguimos. No sé si está el versículo 3, sí. Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? Después esto no está en la proyección, pero se los voy a leer acá. ¿Dónde estabas tú cuando puse las bases de la tierra? ¿Has viajado hasta las fuentes del océano? ¿Acaso puedes atar los lazos de las estrellas de las Pléyades? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la osa menor? ¿Conocen las leyes que rigen los cielos? Esa a mí como astrónomo particularmente me llega así profunda al corazón, porque los astrónomos, y le pueden preguntar a Efra, si no me creen a mí, que también es astrónomo, si Dios apareciera aquí hoy en día, 5.000 años después de esta pregunta que le hizo a Job, y me dijera a mí, Rodrigo, ¿conoces tú las leyes que rigen los cielos? Bueno, yo he estudiado 15 años de astronomía y les puedo decir que las últimas investigaciones que tenemos todavía no logran entender cuáles son las leyes que rigen los cielos. Sabemos que el universo se está expandiendo, pero ¿por qué se expande? Por algo que llamamos energía oscura, que no sabemos lo que es. Entonces sabemos que los cielos se expanden, no entendemos por qué no entendemos qué es lo que hace que se expandan. Esta pregunta que Dios le hizo a Job 5.000 años después sigue siendo relevante. Y si me preguntara a mí, Dios aparece y me hace esta pregunta, yo le diría, lo siento, no tengo la respuesta. Es tu sabiduría la que hace que el halcón vuele y que hacia el sur extienda sus alas. Y así, Dios le empieza a hacer pregunta tras pregunta tras pregunta a Job. Hay dos cosas que tenemos que concluir de esto. La primera es que Dios, en los 3 capítulos que le responde a Job, nunca le dice por qué le tocó sufrir. Nunca. Y yo no me había dado cuenta de esto. Pero Dios no le dice a Job, mira Job, tú sufriste porque era una prueba, porque yo quería... No le dice nada de eso, no le da una respuesta. Y Job muere sin saber por qué tuvo que pasar por eso, en el sentido de que Dios le dijera, mira, esto era una prueba. La respuesta de Dios solamente es que Dios le dice, tú no sabes nada. Tú estás hablando en contra mío cuando tu conocimiento es así de pequeño. Pero yo soy quien conoce el universo. Yo hice el universo. Cuando tú puedes ver así de poquitito, porque estás sufriendo, yo veo la película completa. Yo veo, en el fondo Dios le está diciendo, yo estoy encargado de hasta el más mínimo detalle del universo y de tu vida. Que tú no te des cuenta de eso es otra cosa. Pero yo soy soberano y tengo en control todo. Y esto me llegó profundo. Porque como ustedes, yo también me ha tocado sufrir en algunas cosas y hasta el día de hoy no tengo una respuesta de por qué pasó eso. Pero después de leer esto me empecé a dar cuenta que no se trata de buscar una respuesta o buscarle al sentido, sino de aprender a confiar en Dios, que es soberano, que de todo esto, si persevero, me va a hacer un hombre más fuerte y en su voluntad. Si vemos la única referencia a Job en el Nuevo Testamento, es precisamente lo que le acabo de decir, y esto está en Santiago 5:11. En verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor.
es que el Señor es muy compasivo y misericordioso, porque dice de que Job se arrepiente. Job dice en Job 42, reconozco que he hablado cosas que no alcanzo a comprender. Dios le demuestra a Job que conoce tan poco, que es tan pequeño en relación a él. Y dice Dios de que cuando Job reconoce esto y se arrepiente, viene Dios y lo restituye en todo, 2 veces más. O sea, lo restaura por completo. Una historia personal, pero que aplica a este caso. Yo soy astrónomo. La persona que siempre tuvo mayor influencia en mi vida, creo yo, y siempre estuvo ahí empujándome a descubrir el universo, fue mi abuela, la mamá de mi mamá, que hoy día está acá acompañándonos. Y mi abuela era profesora, y de pequeño ya estaba ahí enseñándome del universo. Me llevó al planetario, me hacía ver las estrellas en la noche. Recuerdo una vez estaba en la playa, en un campamento de la iglesia, y vi unas estrellas que estaban como todas juntas. Y yo le dije, mira abuela, parece una nube de estrellas. Y ella me dijo, Rodrigo, eso es una galaxia. Y yo todavía tengo aquí grabado la primera vez que supe lo que era una galaxia. Me regaló mi primer libro de astronomía y mi segundo libro de astronomía cuando era más grande, con una dedicación en Salmos que decía que Dios, a Él era la gloria, ¿verdad? Como la veíamos en los cielos. Y ella siempre inculcó eso en mí. Y cuando ya me decidí a estudiar astronomía, y estudié durísimo en el colegio, porque en este minuto astronomía es una de las carreras más difíciles de entrar en Chile. Está como, este año está medicina, ingeniería y viene astronomía. Entonces es muy competitivo. Entonces me estudié mucho y mi mayor orgullo era poder decirle a ella, mira lo que logré. Y di la prueba y me esforcé y ella oró por mí. Y iban a anunciar los resultados y el día antes ella tenía que viajar a España a visitar a su hijo que era misionero en España. Y en el avión tuvo un problema, un accidente, y falleció al llegar a Madrid. Y eso ocurrió el día antes que yo supiera que había sido seleccionado para estudiar astronomía en la mejor universidad de Chile. Y eso fue durísimo, porque el dolor de perder una abuela que era joven, ella no era vieja, pero por otro lado de no poder contarle a la persona que yo le quería contar que iba a ser astrónomo, que lo había conseguido. Menos que hoy me ve aquí ya como astrónomo y pronto a ser profesor, que le doy gracias a Dios por eso. La persona que me influyó y que me motivó a hacer algo, no pudo ver nada de lo que conseguí. Ni siquiera supo que yo logré entrar a astronomía. Eso en ese minuto me produjo mucho dolor, pero a los ojos de lo que pasó con Job, hoy en día siento que Dios me ha ido sanando y me ha hecho, al menos ya no pienso por qué. Ya dejé de hacer esa pregunta. Para mí no es la pregunta de por qué lo hiciste. Hoy en día he decidido confiar que Dios es soberano y que si bien esta pieza del puzzle no la entiendo, Él ve todo y tiene todo bajo su control. Y no es caprichoso. Dios no nos hace sufrir porque se le ocurrió hacer sufrir a uno, sino porque nos quiere entregar una enseñanza y porque en el plan que tiene, en el que Él ve el pasado, el presente y el futuro, todo al final va a calzar para bien, ¿verdad? Entonces yo los quiero animar, si hay un dolor en su vida que ustedes no entienden, yo respeto ese dolor, pero les quiero invitar a acercarse a Dios como Job y tratar de, quizás más que entender el por qué, empezar a pensar en Dios como este Dios soberano que nos ama y que aun cuando ese sufrimiento no tenga alguna explicación, créame que en el plan global de Dios usted va a estar bien al final del día, ¿ok? Eso es como un pedacito de mi vida que les quería compartir porque siento que quizás muchos se pueden sentir identificados. Ya para ir cerrando, quiero que vayamos a Jesús, el último personaje. Y cuando se acuerdan cuando les pregunté por Salomón y si él era el hombre más sabio, bueno, muchas gracias, agua. Muy sabia decisión. Jesús. ¿Por qué Salomón no fue el hombre más sabio? Porque Jesús vino a la tierra. Leamos 1 Corintios 1, 22 al 24. Y este versículo es clave. Dice: los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Sigamos. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles,
Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Yo creo que nunca me había fijado que en este versículo dice que Cristo es sabiduría de Dios. Para mí siempre Cristo era poder. Cristo es poder, Cristo es poder, Cristo es poder. Yo creo que nunca había pensado Cristo es sabiduría de Dios. Y no sé si está el siguiente versículo, que es el 30, que dice: pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo, Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Qué significa que Dios ha hecho Cristo nuestra sabiduría? Voy a mostrarles un diagrama, que es la siguiente imagen, la última que voy a mostrar. Esta imagen que ustedes están viendo ahí puede parecer simple para muchos de ustedes y decir: pero si yo ya sé eso, lo he escuchado 1000 veces. Pero esto que está aquí, antes de que viniera Cristo, no era claro como lo fue cuando Él vino. Primero tenemos la creación. Dios hizo al hombre, hizo las estrellas, los planetas, las galaxias, y obviamente Él estaba con nosotros y estableció relaciones entre la creación, Dios y el hombre y la mujer, todos unidos. Y dice que después nosotros pecamos y se rompió esa relación. Se rompió tanto que la única relación que quedó en lugar, en pie, fue en la Trinidad, entre Jesús, el Espíritu Santo y Dios. Pero en la consecuencia del pecado, cuando vino Cristo, fue que al sacrificar y dar su vida como aquel hombre que vivió sin pecar, pagó el precio y nos hizo a nosotros salvos y restauró nuestra relación con Dios. Por lo tanto, Jesús engloba en el fondo en Jesús nosotros podemos entender cuál era nuestra relación con Dios antes, cuál es nuestra relación con Dios hoy, que es perdonados por su gracia y libres por su poder, y cuál va a ser nuestra relación con Él en el futuro, cuando Él venga y dice que todas las cosas van a ser restauradas. Esa es la sabiduría de Dios, que nosotros sepamos en este mundo que es todo de material, que nosotros tengamos ese conocimiento de dónde venimos, cómo era nuestra relación con Él, cómo es nuestra relación con Él ahora y cómo va a ser en el futuro. Si usted tiene ese conocimiento en su vida, es porque fue revelado en Cristo. Esa esperanza, esa salvación, esa es la sabiduría de Dios. ¿Y por qué hablamos del templo de Salomón? Porque el templo de Salomón era como la sombra de esto, ¿verdad? Dice que cuando Cristo muere, la cortina que separaba el lugar santísimo, donde iba el sumo sacerdote, se partió en dos, porque ya no era necesaria esa cortina. Todos tenemos acceso al Padre. Esa sabiduría de Salomón, que fue el hombre más sabio de su época, era incompleta. Era la sombra de la verdadera sabiduría de Dios, que es esta, que por Cristo, que por esa cruz que está ahí, que dice que para la sabiduría del mundo es locura, pero por esa cruz es que nosotros hoy tenemos acceso directo al Padre. Amén. Para finalizar, antes de la reflexión final, este es el último punto que quiero hacer. En Cristo podemos aprender qué es sabiduría. Él mismo lo dijo con sus propias palabras. Si vamos a Mateo 7, y esta es la última cita bíblica que quiero compartir con ustedes hoy. Mateo dice, estas son palabras de Jesús, después de decir las bienaventuranzas. Él dice: por lo tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y el que sigue dice: pero todo aquel que no oye estas palabras y no las pone, que las oye y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Sufrieron. Cristo aterriza la sabiduría y nos dice: esta es la sabiduría, que ustedes escuchen y conozcan mis palabras y las pongan en práctica. Punto. Es tan fácil. Es
tan sencillo. Obviamente requiere que nosotros conozcamos qué es lo que Él dijo y que las pongamos en práctica. Pero si lo hacemos, Él nos prometió que vamos a construir nuestras vidas sobre la roca y que cuando vengan los tiempos difíciles no se va a caer. Ayer hubo un terremoto en Chile, en el norte de Chile, 6,5 creo que fue. Muchas casas se sostuvieron ahí porque están construidas sobre cimientos firmes, porque Chile es un país sísmico, así que hay que construir así. Pero muchas otras se cayeron y eso obviamente produce un dolor y un sufrimiento. Tenemos que aprender de este ejemplo. Cuando yo era joven y recién conocí a Fa y nos casamos y yo pensaba, wow, algún día vamos a tener hijos y me imaginaba a mi familia, recuerdo que me vino un temor muy grande porque yo decía, ¿cómo es una responsabilidad muy grande? ¿Cómo va a ser mi hijo o hija? ¿Cómo va a crecer? Cuando yo le hable de Dios me va a escuchar o me va a decir, papá, no te quiero escuchar de esto, la verdad, no me interesa. Yo me acuerdo yo pensaba y pensaba en esto. Y quizás yo creo los papás acá me entienden, uno se preocupa por los hijos, ¿no? Y recuerdo que Dios puso esta palabra en mí. Rodrigo, si tú te preocupas de conocer mi palabra y aplicarla en tu vida, tu casa va a ser construida sobre la roca y no tienes que preocuparte de las otras cosas. En el fondo simplificó el problema. Yo lo estaba aumentando, pero Él me estaba diciendo, es tan simple. Escucha mi palabra, ponla en práctica y no te preocupes que yo voy a construir sobre la roca tu casa, tu familia, tus estudios, tu trabajo. Recuerden que la sabiduría de Dios aplica a todas las áreas de nuestra vida. Para concluir, y gracias por su paciencia y atención mientras me escuchaban, hay dos cosas que me gustaría dejar para que ustedes piensen. La primera es la del sufrimiento. Si usted construyó su casa sobre la arena y esa casa se cayó, déjeme decirle que en Cristo hay restauración. Y no es tarde, no importa la edad que tenga, no importa lo grande del daño. En Cristo es poderoso para restaurar su vida. Y si usted confía en esto, y como Job le dice en el fondo que lo necesita, Dios, lo va a hacer más sabio, como lo hizo Salomón. 2, Dios va a restaurar su vida, como restauró la de Job. Y 3, Dios lo va a ayudar a construir la casa sobre una roca firme, donde no se vuelva a caer cuando venga el tiempo difícil, como lo dijo Jesús. Así que, si hay un área de su vida en que usted está sufriendo o sufrió, quizás hasta culpó a Dios o se rebeló contra Él, hoy tiene usted una oportunidad de poder decirle a Dios, como Job, fui injusto contigo y te juzgué en mi ignorancia, ¿verdad? En mi pequeñez. Y créame que Dios, cuando escuche su oración, va a comenzar a trabajar en su restauración y le va a dar una oportunidad para construir sobre la roca. Esa es una parte. La otra parte es Cristo. Cristo es nuestra sabiduría. Si hay algo que hoy día quiero que se acuerden y si se van y a mí me toca volver a Múnich en 5 años más y me ven, lo único que quiero que se acuerden es que el personaje más sabio de toda la Biblia no es Salomón, es Cristo. En Él está completa toda la sabiduría. Él es la fuente de sabiduría. Porque ¿cuál es la sabiduría de Dios? La salvación del hombre. De que hay esperanza, de que esa cruz significa esperanza para el hombre. Que eso es locura para un científico como yo, pero que un hombre resucitó y que es hijo de Dios, locura total. Pero que en fe yo entiendo que eso que es locura es salvación, es restauración. Esa sabiduría viene de Dios y viene cuando se la pedimos. Como decía Santiago, que si pedimos a Dios sabiduría, Él nos va a dar sabiduría en abundancia, ¿verdad? Esos son los dos pilares. Y por favor, acuérdense, 5, 10, 20 años más, la sabiduría es Cristo. Salomón fue sabio, pero la sabiduría completa de Dios es Cristo. Busque a Cristo, lea el Nuevo Testamento, lea las cartas del Nuevo Testamento, lea el Antiguo Testamento pensando en Cristo en adelante. ¿Ok? Ese es mi mensaje. Y ahora los quiero invitar a que hagamos una oración, a que cierre sus ojos
o si lo quiere hacer con los ojos abiertos, como le parezca mejor. Y piense si es que, le quiero dar un minuto para que piense si en su vida, en algún minuto, usted ha estado en la situación de Job, le ha tocado sufrir y todavía no entiende por qué, y lo único que podía ver era su dolor. Y hoy día le quiero que si encontró esa situación de su vida, si usted encontró un momento en que hubo mucho dolor, quiero recordarle que Dios es soberano y que aún sin tener una respuesta específica de parte de Él de por qué eso sucedió, quiero decirle hoy que Dios tiene el control, que Dios lo puede restaurar, que Dios le puede dar una nueva oportunidad, que el Espíritu Santo puede consolarlo, ese dolor, que Dios le puede dar sabiduría para que usted construya sobre la roca. Y si ese dolor fue producto de que usted tomó malas decisiones y construyó sobre la arena, hoy es un día en que usted puede decirle a Dios: me equivoqué, dame sabiduría, quiero comenzar a construir sobre la roca. Si usted identificó esa situación, en mi caso, por ejemplo, cuando mi abuela le tocó partir y yo me acuerdo, me rebelé y me enojé mucho con Dios por eso, quiero que usted ore conmigo y decir: Señor, reconocemos que tú eres soberano, reconocemos, Señor, que tú eres dueño y Dios, tienes el control de todas las cosas. Si en algún minuto de mi vida yo te juzgué por el dolor que me tocó enfrentar, hoy te quiero pedir perdón y te quiero pedir de que más que me ayudes a entender, me ayudes a perseverar, me ayudes a comprender de que tú eres un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, que tú enviaste a tu Espíritu Santo para traer consuelo a nuestros corazones, que tú diste tu vida en la cruz para restaurar nuestras vidas, para que podamos caminar libres, para que podamos caminar completos, que tú nos compartiste tu palabra para que aprendamos a construir sobre la roca. Yo oro, Señor, para que esta congregación, tu iglesia latina, tú puedas traer tu sabiduría. Hoy pedimos sabiduría, Señor. Tú dijiste que si pedimos sabiduría, tú vas a traer en abundancia. Reconocemos como Salomón que la tarea es grande, que los desafíos que has puesto en nuestra vida son enormes, en cada área de nuestra vida. Y hoy te reconocemos a ti como la fuente de sabiduría. Como Salomón decimos: Señor, yo soy pequeño, yo no tengo las herramientas, pero si tú estás conmigo, si tú me capacitas, yo voy a ser capaz de llegar a la meta, de cumplir el objetivo, de servirte como corresponde. Señor, yo oro para que a esta iglesia le des sabiduría, para que a esta iglesia le des consuelo y para que el mensaje siempre sea el mensaje de la cruz, de que tú nos das esperanza, de que tú restauras nuestras vidas y que tú nos has dado la capacidad de construir sobre la roca si escuchamos tus palabras y las ponemos en práctica. Gracias, Señor, porque tú no eres caprichoso. Aún siendo un Dios todopoderoso, tú no eres caprichoso, tú no eres injusto. Al contrario, tú nos amas como tus hijos y diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres grande y te preocupas día a día de nosotros. Aun cuando nuestro sufrimiento no lo podemos ver, tú tienes el control y tú estás con nosotros hoy y siempre. Gracias, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Rodrigo. El Señor te bendiga. Jesús es la sabiduría. Me voy a acordar siempre. Y creo que esta oración que Rodrigo nos